Credit Corp Capital sabemos lo importante que es tomar decisiones de inversión. Es por esto que en nuestro negocio de gestión patrimonial contamos con un completo equipo de asesores que lo acompañarán en su crecimiento y en el de su familia. En nuestro compromiso de otorgar las mejores oportunidades de inversión, sumamos a nuestra propuesta de valor Credit Corp Capital US, una plataforma internacional de inversión con las ventajas de un entorno regulatorio desarrollado y reconocido globalmente. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida, entregándole una asesoría integral y personalizada, donde el centro es usted y su familia. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. En Credit Corp Capital sabemos lo importante que es tomar decisiones de inversión. Es por esto que en nuestro negocio de gestión patrimonial contamos con un completo equipo de asesores que lo acompañarán en su crecimiento y en el de su familia. En nuestro compromiso de otorgar las mejores oportunidades de inversión, sumamos a nuestra propuesta de valor Credit Corp Capital US, una plataforma internacional de inversión con las ventajas de un entorno regulatorio desarrollado y reconocido globalmente. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida, entregándole una asesoría integral y personalizada, donde el centro es usted y su familia. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. En Credit Corp Capital sabemos lo importante que es tomar decisiones de inversión. Es por esto que en nuestro negocio de gestión patrimonial contamos con un completo equipo de asesores que lo acompañarán en su crecimiento y en el de su familia. En nuestro compromiso de otorgar las mejores oportunidades de inversión, sumamos a nuestra propuesta de valor Credit Corp Capital US, una plataforma internacional de inversión con las ventajas de un entorno regulatorio desarrollado y reconocido globalmente. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida, entregándole una asesoría integral y personalizada, donde el centro es usted y su familia. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. En Credit Corp Capital S.A., Sociedad Administradora de Fondos, queremos potenciar sus inversiones y junto a nuestro equipo de expertos, construir la mejor estrategia según su perfil de riesgo y metas de inversión. Somos los líderes del mercado peruano, gestionando más de 12.000 millones de soles en saldos administrados. Contamos con más de 26 años de experiencia y nuestro equipo, especialista en inversiones, cuenta con todo el conocimiento necesario para analizar los mercados globales y encontrar las mejores oportunidades de inversión para usted. Nuestras estrategias le permitirán diversificar sus inversiones en distintos mercados, sectores y emisores, para eliminar así el riesgo de concentración. ¿Qué espera para invertir y comenzar a rentabilizar su capital? Invierta con tranquilidad y cuente con el respaldo de los líderes del mercado. Credit Corp Capital S.A., Sociedad Administradora de Fondos, aliados potenciando sus decisiones. En Credit Corp Capital S.A., Sociedad Administradora de Fondos, queremos potenciar sus inversiones y junto a nuestro equipo de expertos, construir la mejor estrategia según su perfil de riesgo y metas de inversión. Somos los líderes del mercado peruano, gestionando más de 12.000 millones de soles en saldos administrados. Contamos con más de 26 años de experiencia y nuestro equipo, especialista en inversiones, cuenta con todo el conocimiento necesario para analizar los mercados globales y encontrar las mejores oportunidades de inversión para usted. Nuestras estrategias le permitirán diversificar sus inversiones en distintos mercados, sectores y emisores, para eliminar así el riesgo de concentración. ¿Qué espera para invertir y comenzar a rentabilizar su capital? Invierta con tranquilidad y cuente con el respaldo de los líderes del mercado.
Credicorp Capital S.A., Sociedad Administradora de Fondos. Aliados potenciando sus decisiones. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a ir empezando el webinar. Mi nombre es Carlos Zambrano, vicepresidente de Asesoría de Inversión de Gestión Patrimonial, y les doy la más cordial bienvenida a nuestro eh, webinar de hoy, en el cual estaremos conversando sobre el fondo de factoring en dólares, una estrategia que ha demostrado ser resiliente en los últimos 3 años, sobre todo un año como el anterior, y dentro de la oferta de valor que les queremos ofrecer en Credit Corp, de ir ampliando y poder ofrecerles una diversidad de productos. Les presentamos el fondo que estamos lanzando de la mano con el equipo de Sartor en Chile, ¿no? Para ello contamos con la participación de Max Bush, ¿no? Gerente de inversión de Sartor. Max cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria financiera, ha desempeñado distintos roles dentro del equipo de Sartor. Adicionalmente, contamos con la presencia de Joaquín Aguirre, gerente de estudios de Sartor, basado también en Chile. Joaquín cuenta con más de 15 años de experiencia dentro de la industria. Ha desempeñado distintos roles también dentro del equipo de Sartor, en distintas bancas privadas y corredoras. Cuenta con la certificación del CFA y un máster en finanzas del IE Business School, ¿no? También contamos con la participación de Stephanie Rojas, ¿no? Especialista del equipo de productos de inversión, encargados de seleccionar los fondos que extraemos para ustedes. Y Stephanie cuenta con 3 años de experiencia en la industria, ha desempeñado distintos cargos en la organización y cuenta con estudios de economista en la Universidad de Pacífico. Recuerden que a lo largo de la presentación pueden hacer todas las preguntas que deseen a través del botón de Q&A, y al final de la presentación estaremos aclarando cada una de sus consultas, ¿no? Muchas gracias y les doy el pase al equipo de Sartor para que puedan empezar con la presentación. Estás en mute, creo. Ya, perfecto. Ahora Sí. Bueno, entonces, como decía Carlos, la idea del día de hoy era poderles presentar este nuevo fondo de factoring en dólares que hemos lanzado recién en junio, que busca ofrecerles un retorno objetivo de 7% neto de fees en dólares. Para ello, un poco la idea de la presentación era brevemente contarles qué es el factoring y cómo funciona. Bueno, esta es una estrategia de corto plazo que financia capital de trabajo a través de un contrato. Un poco el flujo puede iniciar con una empresa, pongámosle un supermercado, que busca adquirir un bien o servicio de un proveedor, Bacus, P&G o cualquier otro. Y como medio de pago, va a emitir una factura que puede ser pagada dentro de un periodo de 30, 60 hasta 90 días. Esto puede significar para el proveedor un problema de liquidez en el corto plazo, que puede solucionar a través de la alternativa de un factoring. Entonces, lo que puede hacer el proveedor si es que necesita liquidez hoy en día
es ofrecerle sus facturas al factoring a un precio de descuento, que evidentemente va a ser lo que haga atractivo para el factoring hacer negocios con el proveedor, y este va a ofrecerle a él un anticipo de liquidez por el valor de la factura. Y luego ya la empresa de factoring va a encargarse a la fecha de vencimiento de realizar el cobro a la empresa, en este caso del supermercado, el ejemplo que estábamos dando, sobre el valor de la factura total. Nuestra experiencia en Credit Corp Capital, dentro del universo de factoring, busca ofrecerle a los clientes una alternativa de inversión a través de gestores experimentados, que a diferencia de nuevas vías de acceso a la inversión en factoring, por ejemplo, a través de aplicativos que le pueden brindar a uno acceso a facturas directas, en este caso, todo el portafolio va a estar manejado por gestores experimentados que nosotros desde Credit Corp Capital vamos a seleccionar luego de un riguroso proceso de evaluación. Vamos a tratar de encontrar a aquellos gestores que tengan una amplia experiencia en la industria y tengan una desarrollada base de clientes que al final va a ser la principal fuente de inversión para nuestro fondo. Cada uno de estos gestores maneja distintos enfoques de análisis de riesgos que, a diferencia de una persona natural, al momento de poder elegir una factura directa, no puede entrar en tanto detalle al momento de hacer una evaluación, por ejemplo, del riesgo crediticio o la salud financiera de una compañía. Sin embargo, cada uno de estos gestores sí tienen las capacidades y la experiencia para realizar este tipo de análisis a una profundidad mucho más grande de la que podríamos hacer cualquiera de nosotros de manera independiente. Nuestro fondo también va a buscar ofrecerles un alto perfil de retorno y riesgo. A esto me refiero con un portafolio diversificado, tanto a nivel sectorial como a nivel de el tipo de deudor, el tamaño de las facturas, las empresas a las que estaríamos expuestas. Manejamos diversos límites que van a asegurar esta diversificación, por ejemplo, un máximo de 5% de exposición por deudor. También diversas fuentes de protección ante incumplimientos, que nuevamente es un factor diferenciador versus otras alternativas independientes, en donde en caso de incumplimiento todo el capital se puede perder. En este caso, nuestros fondos cuentan con diversas maneras de poder reaccionar en caso de impagos por parte de las empresas. Y por último, y también como brevemente lo comentaba Carlos al inicio, en este caso estamos hablando de instrumentos de deuda privada, es decir, de alternativos, que como tales ofrecen una descorrelación amplia con el mercado público, a través de tasas estables, incluso en periodos de tumulto en el mercado, que pueden impactar instrumentos de la renta fija tradicional. Entonces, este tipo de productos le va a poder brindar a usted como cliente una mayor diversificación de su portafolio si es que, por ejemplo, ya está invertido en activos tradicionales de la renta fija. Y un punto bastante importante, y por lo que también es una de las razones de ser de nosotros en Credit Corp, es poder ofrecerle un producto que sea atractivo en términos de ingresos y competitivo con la industria. Nuestros fondos actualmente permiten obtener ingresos 4% por encima de lo que podría tener en una tasa de depósitos a plazo, que actualmente están bastante altas con el incremento de tasas que hemos visto en los últimos meses. Y esto quiere decir también que vamos a poder tener acceso a un retorno superior a la renta fija tradicional, y también a distribuciones trimestrales, que es parte de la estructura que manejamos dentro de nuestro fondo local. Y en ese sentido también nuestro fondo puede ofrecerle liquidez. Un portafolio con una duración entre los 15 y los 45 días, con valorizaciones diarias, ventanas de suscripciones mensuales y rescates trimestrales. Nuestra experiencia como Credit Corp Capital en el universo de factoring inicia con nuestro fondo en soles, que lanzamos a finales del 2020 y que tiene un retorno objetivo neto para nuestros clientes de 7.5 a 8.5%. Como vemos acá la evolución del valor cuota desde que lanzamos el fondo, podemos volver a retomar el tema de las tasas estables y la descorrelación que vemos con el mercado público. Esta información muestra información desde que lanzamos el fondo, es decir, a finales de 2020, y podemos ver que desde ese momento hasta la fecha el fondo ha tenido un crecimiento bastante estable, incluso en periodos como el año pasado, donde toda la renta fija, incluso la renta variable, mostró una volatilidad increíble. Incluso alcanzamos en el 2022 un retorno de más 7%, que si lo comparamos contra otros instrumentos de la renta fija tradicional, incluso los que tienen la mayor calidad crediticia,
este fondo no se vio impactado por toda la volatilidad que tuvo el mercado público en general. Y por ello es que nosotros, ahora en este entorno de tasas bastante altas, atractivas, hemos querido lanzar un fondo exactamente igual al del Factoring Soles, que ha podido cumplir con todas las necesidades de nuestros clientes y ha cumplido con el rol para el cual lo lanzamos, pero ahora ofreciéndoles un retorno en dólares neto para nuestros clientes de 7%. El fondo recién lo lanzamos en junio de este año y a la fecha ya tenemos más de 20 millones de AUMs en nuestro fondo local. Va a buscar la misma estructura, un portafolio con una duración entre los 15 y los 45 días, un límite de exposición por deudores de 5%, un nivel de morosidad menor al 2%, que para esto nuestro fondo en soles, de manera histórica, hasta la fecha ha tenido un rango de morosidad entre el 0% y el 1%, y también un nivel de caja menor al 3%. Un poco el posicionamiento objetivo que vamos a buscar con este fondo es que la exposición por país esté principalmente enfocada en Perú. El objetivo es que sea alrededor del 70% y un 30% remanente de exposición en países distintos, que en este caso pueden ser, por ejemplo, Chile. La moneda va a ser 100% en dólares y en términos de la emisión podemos tener exposición tanto a factoring como a pagarés, que tienen como subyacente una factura, de todas maneras. Para entrar en un poco más de detalle y para que puedan conocer a uno de los gestores con los que nosotros venimos trabajando desde nuestro fondo en factoring en soles, quiero presentarle al equipo de Sartor, que también Carlos presentó brevemente al inicio, y ahí le doy pase a Max para que pueda contarnos un poco más de toda la experiencia que tienen ustedes como Sartor en el mundo del factoring y cuáles son esas características de los fondos y sus procesos de inversión que siguen actualmente. Perfecto. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias, Credicorp, por la invitación. Para nosotros siempre es un agrado poder darles un update de manera periódica, ya sea de manera presencial o a través de un webinar. Por nuestra parte voy a partir yo contándoles un poco lo que es Sartor, recordándoles qué es lo que hacemos, los fondos que manejamos, nuestros procesos de inversión, para luego entrar de lleno en lo que es el fondo facturas en dólares, cómo estamos posicionados, cómo ha performado el fondo, etc. Y finalmente los voy a dejar con nuestro gerente de estudios, Joaquín Aguirre, quien les va a dar un view económico de Perú, enfocado, diría yo, especialmente en lo que es la industria del factoring. Entonces, bueno, Sartor en una mirada, Sartor Finance Group es un grupo financiero que ya tiene más de 10 años de historia, incluso a punto de cumplir 11 años. Nace para profundizar el mercado local de activos alternativos con un especial enfoque en lo que es deuda privada y como un actor en lo que es gestión patrimonial. Tiene 3 áreas de negocio bastante claras: asset management, wealth management o gestión patrimonial, y la gestión inmobiliaria, que es el área encargada de manejar todo lo que son los proyectos inmobiliarios. El grupo maneja 600 millones de dólares, la mitad de eso lo maneja la AGF o Asset Management y la otra mitad la maneja más o menos Wealth Management. Sartor tiene una arquitectura abierta y tiene acuerdos comerciales con reconocidas instituciones locales e internacionales. En el plano internacional, por ejemplo, tenemos relación con el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, con el mismo Credicorp Perú, que ya vamos a cumplir 3 años de relación con ellos, con la empresa financiera londinense AGC. También tenemos relación, AGC es una institución financiera que financia operaciones de factoring en Latinoamérica, y en el plano local tenemos institucionales como el Grupo Sura, etc. Nuestro staff se compone de más de 60 personas, de las cuales en promedio tienen 10 años de experiencia, por lo tanto es un grupo, es un staff o un grupo de empleados bastante experimentados y con bastante conocimiento. ¿Por qué elegiría a Sartor alguien para que le maneje su fondo o su portafolio de factoring en este caso? Primero que nada, por el conocimiento del mercado que tiene Sartor y por el know-how del negocio en Perú y en Chile. Les mencionaba recién que Sartor tiene casi 11 años de experiencia. Estos mismos 11 años de experiencia los tiene en la industria del factoring. ¿Por qué? Porque el primer fondo que lanzó Sartor en el año 2012, el fondo más emblemático, es el fondo táctico, Sartor Táctico Local, chileno,
y que precisamente es un fondo de facturas que sigue vigente hasta el día de hoy. Por lo tanto, se conoce bien el mercado, se conocen las contrapartes. Sartor ha estado en los momentos buenos, en los momentos malos del factoring en Chile, por lo tanto, obviamente, eso es un plus adicional. Y en Perú aterrizamos hace no tanto, aterrizamos hace 3 años de la mano de Credit Corp con el fondo Facturas en Soles que les mencionaba Estefanía. Y si bien 3 años no, es bastante menos que 10 años en Chile, también hay que considerar que la industria del factoring en Perú es bastante más nueva que en Chile. El segundo punto son las relaciones comerciales ya creadas. En Chile, bueno, en estos 10 años hemos cosechado muchas relaciones comerciales, hemos rechazado contrapartes, hemos aprobado otras, pero en general tenemos más de 15 contrapartes con las que tenemos líneas abiertas. Y en Perú, para que se hagan una idea, el año 2020 partimos solamente con 2 contrapartes y al día de hoy ya tenemos más de 10. A cada una de estas contrapartes o factoring con los que nosotros trabajamos y le abrimos una línea de crédito, se le hace un exhaustivo análisis de riesgo y seguimiento semestral en los mismos comités periódicos de los cuales les voy a comentar más adelante. También tenemos un alto poder de negociación por el mismo número de relaciones creadas. Si yo tengo hartos factoring con los cuales opero, si no me gusta la tasa que me da un factoring, bueno, yo me puedo dar vuelta y puedo negociar con el siguiente. Además que la oferta de financiamiento en Perú a los factoring no es tanta, no son tantos los fondos como Sartor que están en Perú y que financian los factoring, y por lo tanto, si tú tienes varios factorings o deudores y tienes pocos fondos que ofrecen financiamiento, bueno, estos fondos se pueden dar un poco el lujo de cobrar una tasa un poco más alta. Y lo que ya comentaba un poco, más de 10 años de experiencia, no solamente en factoring, el factoring en el caso de los fondos que tenemos con Credit Corp y algunos otros en Chile, pero la experiencia es en deuda, en todo tipo de deuda privada, en realidad. Así que si podemos pasar a la siguiente. ¿Cómo está compuesta la estructura de Sartor AGF? Bueno, la lidera Alfredo Hars, que es el director de inversiones. Él también le hubiese gustado estar en este webinar, pero lamentablemente tenía un viaje de negocios en Uruguay. Debajo de él están los 6 gerentes de Sartor. Está el gerente de estrategia, Joaquín Aguirre, el gerente de estudio, que hoy día nos acompaña. Tenemos a Juan Carlos Trufelo como gerente de riesgo corporativo. Él lidera un equipo de 5 personas bastante experimentadas en lo que es riesgo de crédito. 2 de ellas, incluido él, tienen más de 30 años de experiencia en gestión de riesgo de crédito, por lo tanto es un grupo, es un equipo bastante sólido y para nosotros bastante clave, porque es el equipo de riesgo el que finalmente hace el principal filtro de una operación nueva o de una contraparte nueva. Juan Carlos Jorquera es el gerente general subrogante, Alfredo Angulo es el jefe de distribución. Luego a la derecha estoy yo como gerente de inversiones, a mi cargo tengo a los 3 portfolio managers que en total manejan 10 fondos de inversión públicos, que los vamos a ver brevemente en la próxima diapositiva, y debajo de ellos están los analistas. Obviamente también nada de esto es posible con las áreas de apoyo que podemos ver abajo. Y muy importante también es la encargada de cumplimiento y control interno y la fiscal, que están al lado izquierdo, ya que ellas reportan directamente al directorio y por lo tanto son un ente separado, independiente de la estructura de la jefe, lo cual obviamente le da una estructura más sólida al proceso general. Bueno, estos son nuestros fondos de inversión. No voy a ir uno por uno porque la verdad que estaríamos toda la mañana, pero un buen resumen sería decir que los 4 fondos que están en azul oscuro son los fondos de todo tipo de deuda privada locales, chilenos. Y los fondos que están más en celeste son los fondos que hoy día nos atañen un poquito más, son los fondos de deuda privada internacional que tiene Sartor. Entre ellos se cuenta el Sartor Táctico Internacional, que es un fondo de deuda privada, todo tipo de deuda privada, incluido factoring, en dólares y localizado especialmente o principalmente en Estados Unidos. Tiene un retorno esperado de 7% en dólares y una UM de 36 millones de dólares. Y los otros 2 fondos más conocidos por ustedes son los 2 fondos que tenemos con Credit Corp, el Credit Corp Factoring Soles, del cual les hablaba Estefanía, fondo de facturas en soles, que ya tiene 3 años de track record, ha sido una bastante buena experiencia la que hemos tenido con ese fondo. El fondo ha cumplido un retorno esperado de entre 7,5% y 8,5% anual, y hoy día tiene una UM de cerca de 42 millones de dólares. Y el otro fondo, el que nos convoca hoy día, es el fondo Credit Corp Factoring Dólares, que bueno, un fondo de facturas en dólares. Vamos a ver el detalle más en las próximas diapositivas, de un retorno neto de 7%, ya lo decían,
y una UM de más de 20 millones de dólares. Y los tres fondos en naranjo son los fondos inmobiliarios, que la verdad que hoy día no nos atañen demasiado. Un poco el proceso de inversión está compuesto de tres etapas bastante claras. La primera es la originación, que ocurre siempre en el área de inversiones. La operación o la contraparte nueva llega al área de inversiones, se deriva al área de riesgo, y el área de riesgo lo que hace ahí es un exhaustivo análisis de toda la información financiera de la contraparte, obviamente los estados de resultados, su clasificación de riesgo, el compromiso patrimonial de los socios, su cartera de colocaciones, su concentración, etcétera, y muchos otros parámetros. El área de riesgo en general tiene una o dos calls o reuniones con la contraparte antes de decidir si la aprueba o no. Si la operación riesgo la aprueba, todavía falta una etapa final, que es la etapa del comité de crédito semanal, de la cual les voy a hablar en la próxima diapositiva. Supongamos que esta operación o contraparte nueva se aprueba, bueno, el área legal se encarga de generar toda la documentación necesaria, de pedirle los antecedentes legales necesarios mínimos a la contraparte para poder firmar, por ejemplo, un contrato de apertura de línea de crédito. El área de custodia, como su nombre lo dice, custodia todos los instrumentos, todos los títulos de respaldo de las operaciones. Siempre están debidamente firmadas y notariadas y están en físico, en custodia del mismo Sartor. Y aquí es importante decir que Sartor nunca hace un desembolso a una contraparte si es que no tiene su instrumento de respaldo debidamente notariado, firmado y en físico. El área de operaciones, que es el área encargada del registro de las operaciones al software de los fondos. Y el área de tesorería, que se encarga, bueno, de los desembolsos, entre muchas otras tareas. La etapa 3 es bastante crucial, que es el control y seguimiento de las contrapartes. Es un seguimiento semestral que se presenta en este mismo comité de crédito semanal, lo presenta el área de riesgo y el área de inversiones, y ahí se revisa si es que la línea se va a prorrogar o la línea se va a revocar. Bueno, el comité de crédito semanal que les comentaba es la instancia final donde se le da el último check o el último rechazo a la operación. En general, solamente llegan a esta instancia las operaciones que riesgo en primera instancia aprobó, porque si a riesgo obviamente no le gusta la operación, o al área de inversiones no le gusta la operación, no alcanza a llegar a este comité de crédito. Lo importante de este comité de crédito es que no solamente participa el área de riesgo y el área de la administradora general de fondos, que es Asset Management, sino que también participa todo el directorio y nos nutrimos, obviamente, o el comité se nutre de la experiencia y de la opinión de los directores. ¿Qué cosas se analizan? Bueno, no voy a ir una por una, pero de las más importantes yo diría que se revisan las garantías, se revisan los riesgos financieros asociados y obviamente se revisa la exposición límite y la revisión de los parámetros financieros de la contraparte. Bueno, el proceso operativo de las facturas, si bien Estefanía lo explicó de manera general, yo quiero ahondar un poquito más y contarles cómo es esta estructura desde la mirada de los fondos Sartor y por qué creemos que esta estructura reduce de manera importante los riesgos, ¿ya? El primer paso, como siempre, es una empresa que adquiere un bien o un servicio y recibe una factura a pagar por 30, 60 o 90 días. El proveedor tiene esta factura, recibe esta factura, pero necesita liquidez. ¿Qué hace? El proveedor se da vuelta y se la vende a un factoring, obviamente un cierto descuento. Y ahí es donde aparece Sartor, porque Sartor le compra o negocia directamente con el factoring. El Sartor o los fondos Sartor no le compran directamente al proveedor, sino que le compran la factura de vuelta al factoring. ¿Cuál es la gran ventaja de este modelo? Es que entre el factoring, cada uno de los factoring y los fondos Sartor se firma un contrato de responsabilidad o un contrato de recurso. ¿Qué significa este contrato de recurso? Que si es que la empresa inicial, este deudor, no le paga a los fondos Sartor, el fondo Sartor se da vuelta y le cobra a los factoring. Le dice, usted señor ahora es responsable de este pago. ¿Cómo se hace este pago? A los 30 días de mora de la factura, el factoring tiene dos opciones. O nos reemplaza la factura por una nueva, o simplemente nos paga al día 30 con todos los intereses de mora correspondientes. Siempre decimos que hay tres fuentes de pago principales. La primera fuente de pago, por supuesto, es el deudor.
Si el deudor no paga, bueno, nosotros le vamos a cobrar el factoring, y si el factoring no paga, todavía tenemos una fuente de pago adicional que es el cedente. ¿Por qué? Porque el factoring a su vez también tiene un contrato de responsabilidad con el cedente en el que pasa lo mismo. Si la empresa o deudor inicial no paga, es el proveedor o el cedente el responsable de ese pago. Aquí yo siempre digo que hay una cuarta línea de defensa, aunque no la mencionamos explícitamente, y que son los stocks de provisiones que los fondos Sartor constituyen. Los fondos Sartor diariamente constituyen un gasto para prever alguna probable futura pérdida. Por lo tanto, genera provisiones por mala deuda, que se llama. Y si supongamos en el caso de que no paga el deudor, tampoco paga el factoring, tampoco paga el cedente, algo que no nos ha pasado en estos 3 años de historia en Perú, lo que puede hacer Sartor es reducir o rebajar las provisiones que tiene, que haría las veces como de un colchón, y el fondo todavía no recibiría el golpe o la pérdida por ese deterioro. Por lo tanto, creemos que es un fondo, si bien el activo subyacente, que es una factura, tiene alto riesgo, es un fondo que hace todo lo posible para tener líneas de defensa y mitigantes para que el riesgo agregado sea bastante acotado. Respecto al mismo fondo de facturas en dólares, como les mencionábamos, bueno, solamente tiene 2 meses de operación, incluso un poquito menos, por lo tanto, el portafolio recién se está armando. Todavía no llegamos al portafolio objetivo, pero estamos trabajando en esa dirección. El gráfico de la izquierda muestra las inversiones por clase de activos. Un 95% de los activos está invertido en facturas o en algún activo cuyo riesgo subyacente es una factura. Un 5% en deuda privada distinta de factoring y prácticamente nada en caja y depósito. Si nos vamos al gráfico de la derecha, la verdad que por tipo de instrumento, cerca de un 92% de la cartera está en pagarés, pero ¿cuál es la gran salvedad? Que son pagarés a factorings y por lo tanto el riesgo último también sigue siendo una factura. Un 5% en fondos, 2,55% en factura. Vamos a ver más adelante por qué este número va a ir creciendo cada vez más con el tiempo, y solamente un 0,13% en caja. Como ya les mencionaba antes, Estefanía, el fondo funciona de manera idéntica al fondo que ya tenemos en soles. Tiene los mismos procesos, mismos comités, líneas de defensa, los mismos covenants a nivel de fondo, que también se los mencionábamos antes. No hay ningún emisor que pueda tener más de 5% de peso del fondo, y por lo tanto no solamente tenemos las líneas de defensa que ya les mencionaba, sino que además nos preocupamos mucho de la diversificación y no tener un emisor que, por ejemplo, pese el 15%, y si ese emisor se cae, el 15% del portafolio podría quedar en peligro. Un poco cómo está en la parte de las facturas distribuida, cómo está la distribución sectorial de la parte de las facturas, en el gráfico de la izquierda. Un 43% se encuentra en minería, un 40% en metal mecánica y un 9% en bebidas. Siempre decimos que esta desagregación por sectores es bastante dinámica. ¿Por qué? Porque al final las facturas tienen una duración de 40 a 45 días en promedio, y por lo tanto este gráfico de torta es bastante dinámico y va cambiando bastante seguido. Respecto a la distribución de plazos de factura, no es raro pensar observar que casi el 50% o el 48% de la cartera está en facturas de solo 20 a 30 días, el 43% de la cartera está en facturas de 10 a 20 días, y solamente en total será un 7-8% en facturas de más largo plazo. Respecto a cómo está posicionado hoy día o los principales indicadores del fondo, si vamos a la parte de la izquierda arriba, la tabla de la izquierda arriba, es el resumen de las facturas. El promedio de monto de la factura es de $9.700. Tenemos 55 facturas hoy día en el fondo, 37 días promedio de plazo de las facturas, y tiene una tasa promedio ponderada de 0,95% bruta en dólares, lo cual es una tasa que estamos bastante contentos de poder llegar, porque es sobre el 11% en dólares. El resumen de los pagarés, justo abajo, habla de un promedio monto de 2 millones, un poquito más de 2 millones de dólares cada pagaré. Tenemos 9 pagarés hoy día en el fondo. El plazo promedio de los pagarés es de 50 días y la tasa promedio ponderada un poquito menor
al de las facturas en 0,94% bruto en dólares. Y el resumen total del fondo, en la tabla de la derecha, hoy día tenemos solamente un 2,55% en factura. Ya les voy a contar en la próxima slide por qué este porcentaje va a ir subiendo cada vez más. Pagarés un 92,3%, caja 0,13%, ya lo habíamos visto en el gráfico de las primeras slides. Un yield bruto de 0,91% mensual en dólares, un TER de 0,16%, lo que deja un yield to maturity neto mensual para el aportante del fondo de Credit Corp de 0,75% mensual. Eso hoy día, en términos analizados, un 9%, un poco más del retorno objetivo del fondo, pero al final nadie nos asegura que este 0,75% neto lo vamos a poder mantener en el tiempo. Hoy día es un muy buen yield, pero la verdad que no nos gusta prometer algo que después no vamos a poder cumplir. Además que se viene un periodo, probablemente en Perú, al igual que en Chile, de bajas de tasas, y si bien el fondo va a quedar con la tasa fija arriba bastante tiempo, en algún momento también tiene una cierta correlación con las tasas de mercado, y las tasas podrían llegar a bajar. Son 13 deudores totales y un patrimonio de casi 21 millones de dólares. Respecto a las principales contrapartes, bueno, tenemos Emprender Capital Perú con 37%, Micopo, Danke, Cordada, y al final tenemos los fondos mutuos. Todas estas contrapartes son empresas que están relacionadas de alguna u otra manera con factoring, y acá lo importante que se los tenía pendiente es lo que sale abajo. En un inicio se invirtió una porción importante en pagarés directos, con la finalidad de que con el tiempo estos factoring nos vayan pagando estos mismos pagarés, pero con factura. ¿Por qué nos embarcamos en esta estrategia? Bueno, porque el fondo partió con 5 o 10 millones de dólares de caja, había que invertir esa caja de manera rápida, y la manera más fácil era, primero, pasarle un pagaré a estos factorings, y después con el tiempo, a medida que los factorings vayan teniendo facturas y operaciones, nos van pagando este pagaré con facturas. Por lo tanto, ese 92% que veíamos en un inicio en pagaré se va a ir transformando lentamente en factura. Hoy día era muy difícil con 5 o 10 millones de dólares pasárselas a un factoring, y que un factoring tuviera esa cantidad ese monto en operaciones de factura. En general, los factoring tienen mucho menos. Por lo tanto, lo más inteligente, lo más rápido para hacer un deployment rápido era primero el pagaré, como les contaba, y después que el fondo, el factoring, cuando vaya teniendo las facturas, nos va pagando ese mismo pagaré con factura. Los retornos mensuales, bueno, no hay mucho que mostrar, la verdad, solamente un poquito más o menos de 2 meses. Partimos a mediados de junio, así que ese 0,19% un poco engañador. La rentabilidad de julio es más significativa, más representativa, 0,65% en dólares, y en agosto, esto está solamente al 13 de agosto, en 0,28%. Eso da un retorno anualizado para el aportante final del fondo en Credit Corp de 7,67% en dólares. Como les decía, un poquito mayor incluso que el retorno objetivo, pero obviamente en los primeros 3 meses todavía la historia está recién comenzando. Si nos vamos al gráfico de abajo a la izquierda, muy importante notar el spread que hay entre el retorno del fondo o la tasa del fondo y una tasa de depósito en dólares de corto plazo, entre 180 a 360 días. El retorno del fondo o la tasa del fondo, que está bien cercana, está aproximadamente en 8%, un poco por sobre el 8% incluso, y la tasa del depósito está en 4%. O sea, podríamos hablar de casi el doble de rentabilidad que podrías llegar a tener con este fondo respecto a un depósito bancario en dólares en Perú. El patrimonio administrado, bueno, ha sido un despegue bastante rápido. Partió con 6,43 millones de dólares, hoy día ya va en cerca de 21 y esperamos seguir creciendo. Eso es un poco por mi lado, así que los dejo ahora con, como les dije al principio, con Joaquín Aguirre, que es nuestro gerente de estudios, quien les va a dar el view económico de Perú. Muchas gracias, Max. Gracias, Credit Corp. Stephanie pregunta cómo estamos de tiempo, porque quiero ir en línea con el calendario, a ver si aprieto el acelerador o pongo freno de mano. Yo creo que si podemos acelerar un poquito el ritmo sería perfecto. Perfecto, ya, perfecto. Gracias. Bien, pues, bueno, muchas gracias a todos. A ver, partimos directamente con el negocio del factoring en Perú. En general, quiero hacer una consideración antes en términos económicos, en términos macroeconómicos, que
Perú ya pasó por lo peor. O sea, ya pasó lo peor, pero no quiere decir que no tenga resaca hoy día y que no hayan riesgos venideros. En lo internacional, obviamente, están las condiciones monetarias, la inflación en Estados Unidos. Si la inflación es más persistente, eso obviamente afecta a todo el mundo. Y eso lleva también a una moderación del crecimiento global. ¿Ok? Todo esto en un contexto de volatilidad relativamente alta. O sea, estamos en un escenario político súper pendular en el mundo. Y por lo tanto, eso también genera un modo de esperar y ver para invertir, para apostar capital humano, capital físico, etcétera. Entonces, eso sí le afecta a Perú por el lado externo. En lo local también hay temas dando vueltas, hay temas climatológicos. Yo no quiero hablarles muy extensivo de la economía de Perú, porque eso sería un acto de arrogancia total frente a ustedes. Pero principalmente hay temas climatológicos que se acercan, va a haber un mayor gasto público también, y el entorno político y social, si bien ha ido menguando en términos de temperatura, eh, lo difícil va a ser más que nada buscar alguna gobernabilidad en adelante. Cosas súper similares que tenemos en Chile, en Argentina, en todas partes, eso se llama Latinoamérica. Falta de gobernabilidad hoy día. Entonces, obviamente estamos en una situación económica que no invita a meterse en mercados bursátiles o meterse en cosas que no tengan respaldo. ¿Ok? La deuda de alguna forma hoy día, ya sea renta fija, ya sean bonos, ya sea deuda privada con buenos colaterales y con una buena asesoría en riesgo, es el sitial predilecto ante este escenario tan desafiante. Viendo un poco ya, perdónenme, quería partir con eso porque nos saltamos hartas diapositivas, pero viendo un poco acá el tema de la factura en Perú, ustedes yo creo que ya saben, el monto negociado en factura ha aumentado bastante. Esto no es tan sorpresivo, es una cosa que tiene que ver también con la falta de otorgamiento crediticio de los canales tradicionales. Los canales tradicionales, ya sean los bancos, se pusieron un poquito más asustadizos en ese sentido, después de la pandemia, ¿para qué hablar? Y por lo tanto eso abrió una originación súper interesante para el mercado de la deuda privada, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Y ustedes pueden ver un poco cómo ha aumentado. Hoy día estamos hablando, perdón, al 2022 estamos hablando de sobre 30.000 millones de soles. Y lo que va del año, que tuve que buscar ahora las cifras de Cabal, que son difíciles ahí, pero las encontré, hablan de 18.000 millones en la primera mitad del año. Entonces la tendencia es clara, es elocuente. Este va a ser el canal de financiamiento y además van a meterse las fintech detrás. Entonces toda esta originación, análisis de riesgo, todo lo que ustedes quieran pensar va a tomar mucho más forma, va a tomar mucho más estructura y por lo tanto va a ser un canal de financiamiento totalmente robusto. Y ustedes pueden ver, aquí estoy un poquito desactualizado con los gráficos, pero el gráfico a la derecha les muestra cómo las empresas de factoring están aumentando la participación en general del otorgamiento crediticio. Stephanie, si quieres puedes avanzar a la siguiente. La misma lógica. El monto de facturas negociables en relación al Producto Interno Bruto de Perú todavía está bajo. Todavía un 3%, de los países más desarrollados se hablan de un 7, un 10%. Entonces, queda mucho por crecer en este contexto. Y además que el valor, en el gráfico a la derecha, ustedes pueden ver que el valor promedio de las facturas negociables ha ido disminuyendo en términos tendenciales, y eso da cuenta de que también se está abordando segmentos un poco más pequeños. Este es un mercado que, si bien lleva su tiempo en términos de facturas negociables, era prácticamente inexistente en 2015. Vean el gráfico a la izquierda, el año 2015, 0% del PIB. Entonces, evidentemente aquí hay una subpenetración de esta forma o este mecanismo de financiamiento que va a tomar un nivel bastante importante, y nosotros lo hemos visto en otros países, en México, en Chile, para qué decir. Yo creo que en ese sentido somos algo de referente y es bastante auspicioso lo que se viene. Adelante, Stephanie, dale nomás. A ver, ya, la hora de la verdad. Rendimiento, riesgo. Más allá de lo hermoso del mercado de factoring o de factura o de deuda privada. En general, aquí estamos hablando, evidentemente, de un fondo que es en dólares, entonces tengo que compararlo con otras alternativas en dólares. Si ustedes ven la tabla de la izquierda, por ejemplo, estamos viendo, perdonen por el inglés ahí, pero estamos viendo el rendimiento anualizado de distintos tipos de deuda, ¿ok? Ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo los treasuries están bastante elevados,
Los bonos más corporativos, por ejemplo, investment grade o high yield, están también dando unos rendimientos inusuales a lo que dábamos, a lo que el mercado daba antes. Obviamente eso tiene que ver con un aumento de las tasas de política a nivel global y también tiene que ver con algunos temores, restricciones de liquidez y cosas que se han dado, que han empezado a ocurrir. ¿Cuál es la gracia de la deuda privada en este contexto? Hay un concepto que se llama duration, que no es que hable de vencimiento acá, sino que estoy hablando de sensibilidad del valor de un instrumento de deuda ante alzas de tasas, ¿ok? O ante bajas de tasa, ante movimientos de tasa en verdad. Ustedes pueden observar evidentemente que en distintos escenarios acá hay un duration importante para distintos títulos de deuda, pero la deuda privada, como son facturas cortitas, como bien Max le mencionó, que son como algunos pocos días, 40 días, etcétera, la sensibilidad ante alzas de tasas es acotada. ¿Okay? Eso es importante y eso se puede ver en el gráfico de la derecha, donde la barra más oscura es el rendimiento y la barra anaranjada es el duration. El último segmento de ese gráfico muestra la deuda privada a nivel de factura. ¿Y qué les puedo mencionar acá? Obviamente, la deuda privada en general no es gratis, o sea, tiene sus desafíos de liquidez, tiene sus desafíos en algunos casos de la trazabilidad de los emisores que están detrás. En cambio, si yo invierto en un bono de Credit Corp, por ejemplo, en dólares, claro, yo ya sé, tengo una trazabilidad y una visibilidad mucho más importante. Y por eso los equipos de riesgo para hacer esto son claves. La otra buena noticia, discúlpenme, que es que para nosotros, por ejemplo, en Chile, la deuda privada fue un año súper desafiante. ¿Por qué? Porque los depósitos nos estaban dando unas rentabilidades brutales. Entonces, claro, comparar, por ejemplo, una deuda privada que es menos líquida, que quizás tiene estos desafíos, versus quizás un depósito bancario que te está dando lo mismo, estaba difícil y de alguna forma, obviamente, esto presentaba una complicación para el aumento de la deuda privada. Pero, como bien se señala, las tasas van a empezar a bajar. Y de alguna forma la competitividad de la deuda privada ya está empezando a agarrar más fuerza en ese contexto. Estefanía, cuando quieras. No sé si tengo más proyecciones. No, Gracias, ya, ahí estoy, Joaquín. fue cortito. Ya, Sí, gracias. gracias. No, súper buena esa visión del mercado en Perú y esas expectativas que tenemos comparando este tipo de productos de deuda privada versus alternativas que de todas maneras nuestros clientes ya conocen bastante bien, ¿no? Entonces, a manera de conclusión de este webinar, si nos preguntáramos por qué deberíamos invertir en nuestro fondo de Credit Corp Capital Factoring dólares ahora, creemos que hay principalmente 5 factores que deberíamos de considerar. Uno es las tasas atractivas, como lo mencionó Max, como lo mencionó Joaquín, el nivel de spread entre las tasas que podemos ofrecer con estos fondos de factoring versus otras alternativas de la renta fija tradicional tiene spreads de más de 4%. Y no solo eso, sino que también son tasas estables, mucho más estables de lo que podemos encontrar en el mercado público. Luego también este es un mercado, por lo menos en Perú, en crecimiento y que poco a poco va avanzando hacia una mayor sofisticación, asemejándose un poco más a lo que podemos ver en países que tienen el mercado de factoring mucho más desarrollado, como lo decía Joaquín, México y Chile, que son referentes en ese sentido, y todavía en el mercado peruano tenemos bastante por crecer y evolucionar. Otro punto, tenemos detrás de este fondo gestores especializados y líderes en la industria, quienes son las personas idóneas para tomar el tipo de decisión en qué facturas invertir, cuáles no, que tienen este foco en la gestión y análisis de riesgo que creemos que es básico para poder tener un portafolio bastante diversificado, que nos dé seguridad y también atractivos retornos y rentabilidades. Y también estas diversas fuentes de protección ante incumplimientos, que fue lo que comentó Max. Hay 4 diferentes formas en las que el fondo se puede proteger en caso de incumplimiento en una factura, que es un factor bastante distinto a lo que podemos ver en otras alternativas de inversión cuando hablamos de factoring directo. Y como último punto, quería mostrarles brevemente los términos y condiciones de nuestro fondo. Igual al final del webinar les podemos enviar toda la información para que puedan revisarla de manera detallada, pero en los puntos más importantes sobre esto quería comentar que la suscripción mínima para nuestro fondo es de $15,000, es menor a lo que normalmente nuestros fondos
me han estado orientados que en general eran como $25.000, pero en este caso quisimos reducirlo un poco más, hacerlo un poco más accesible a los $15.000, y para cualquier monto adicional se puede suscribir desde $5.000. Recordar que las suscripciones se realizan de manera mensuales, hay todo un calendario bien detallado y explicado que les puede mostrar todas esas fechas en las que nosotros podemos realizar suscripciones. La siguiente y más cercana es el 29 de agosto, que ya es en un par de semanas. La comisión de administración que cobramos para este fondo es de 0.65% más IGB. Van a poder recibir distribuciones trimestrales a partir de octubre del 2023. Y bueno, hacia adelante luego se va a revisar de todas maneras de manera trimestral, y en caso quieran hacer cualquier rescate, también hay ventanas trimestrales para poder hacer estos rescates. Yo creo que con eso hemos terminado un poco la presentación que teníamos para ahora, y ahora te doy el pase, Carlos, para poder entrar a la parte de Q&A. Muchas gracias, Steph, Max y Joaquín. No, sin duda este fondo es un gran complemento para el portafolio de nuestros clientes, ¿no? Sobre todo para aquellos perfiles que buscan una renta estable, con alternativas que puedan tener liquidez de redenciones trimestrales, y sobre todo para complementar todas las inversiones en mercados públicos y seguir ampliando su oferta de valor en los productos alternativos, ¿no? Hay varias preguntas, voy a tratar de abordarlas todas y consolidar un poco sobre lo que nos han mencionado. Eh, Varias preguntas sobre la cobertura y cuidado del capital del fondo y el hecho de que el fondo tiene un alto porcentaje en pagarés, ¿no? Un poco ahí voy a consolidar algunas preguntas. ¿A qué se refieren con un pagaré versus un fondo de factoring tradicional? ¿Y qué mecanismos de cobertura de capital emplearía el fondo para, digamos, mitigar el riesgo que pueda tener esta deuda de corto plazo o este tipo de pagarés, ¿no? Sí, mira, primero explicar lo que es un pagaré. El pagaré es una deuda directa. Y dos cosas. Primero, recordar que los pagarés que mostré, que es un gran porcentaje del fondo, están respaldados por factura. Por lo tanto, ahí el último riesgo subyacente es una factura. Porque ¿qué es lo que pasa cuando Sartor desembolsa una deuda a un factoring? ¿Qué hace con ese dinero el factoring? Compra factura. Y por lo tanto, es una forma indirecta de tener exposición a factura. No es lo mismo pasarle un pagaré a una empresa, a una industria metalúrgica, que no tienes nada detrás, que pasárselo al factoring, pero que detrás de esa operación haya factura. Eso por un lado. Lo segundo es que lo que les comenté al principio, recuerden que este fondo se está consolidando, hoy día tiene 2 meses solamente de operaciones, y la manera más rápida de invertir la caja y no quedar con espacios o porciones del portafolio sin rentar, lo más rápido era pasar un pagaré, siempre respaldado por factura, pero que a medida que vayan, que las facturas que se compraron con ese pagaré, que el factoring compró con ese pagaré, se vayan pasando a medida que el pagaré se vaya venciendo. O sea, en vez de que, por ejemplo, yo paso $1.000.000 al factoring Cordada, al vencimiento, Cordada probablemente no me va a pasar $1.000.000, me va a pasar $500.000 en factura y $500.000 en dinero. Ese dinero se lo voy a volver a pasar, $500.000, y en un mes más esos $500.000 me los va a pagar no con efectivo, me va a pagar 200.000 o 300.000, por ejemplo, con factura, y los otros 200.000 en efectivo. Ese efectivo se lo voy a volver a pasar, y así sucesivamente. Entonces, esa forma, a pesar de que se ve que tiene mucho pagaré el fondo, en realidad es una forma escondida de invertir en factura, porque ese pagaré tiene, primero que nada, atrás respaldo de la factura, y además se va a ir pagando con factura. Por lo tanto, es por eso que se divide y entra en la clasificación de factoring. Por eso el 90% o más del fondo, el riesgo último del activo, sigue siendo una factura. Correcto. Vendría siendo entonces, Max, pagaré a otros factorings con respaldo de las facturas que pueden tener Claro, en claro, su... porque por lo que te decía, cada vez que hay un desembolso con ese dinero, lo que hace una empresa de factoring,
financia operaciones de factoring, eso es lo que hacen, y compra facturas, y por lo tanto Sartor queda relegado de alguna forma al pago de esas facturas, Perfecto. indirectamente, indirectamente, pero no es un pagaré cualquiera. Perfecto, perfecto. Eso en cierta manera responde un poco también la siguiente pregunta que nos hacían, pero igualito para mencionarla y ahondar un poquito más, es cómo se compara este fondo de factoring versus otros factorings en cuanto a mercado, o sea, en cuanto a las condiciones de mercado, ¿no? Tasa, diversificación, el riesgo que pueda asumir en cuanto a concentración, eh, digamos, diversificación también por región o por país, ¿no? Un poco a ver si también... Sí. Eso se explicaba bastante bien en la parte del proceso operativo de facturas, en ese esquema que yo presenté. Eh, ¿Y por qué nosotros elegíamos esa estructura? Esa estructura es bastante más conservador que cualquier otro fondo de factoring. ¿Por qué? Y lo vuelvo a reafirmar. Sartor no le compra la factura directo al deudor o al proveedor. Sartor podría hacer eso. Tendría una tasa más alta, podríamos llegar a 12% en dólares. Pero ¿qué pasaría con el riesgo? Sería muchísimo mayor. La morosidad de la cartera sería mayor, los castigos serían mucho mayores. ¿Por qué? Porque solamente estás relegado a que el deudor final te pague. Y si el deudor final no te pague, tú no tienes con quién darte la vuelta y decirle, ahora págame tú. En el caso de Sartor es distinto, porque Sartor se la compra al factoring a una tasa un poco menor, sí, pero tiene un contrato de recursos. Es un riesgo mucho menor. Sartor hasta el día de hoy, yo les comentaba, en los últimos 3 años, nunca ha tenido que castigar la cartera, nunca. Y si ven la morosidad de la cartera, está siempre bajo el 1%. Eso también se lo mostraba Estefanía. Stephanie, porque precisamente por eso que les comentaba, cuando una factura tiene 30 días de mora, el factoring va y nos reemplaza esa factura por una vigente o nos paga derechamente esa factura con la mora. Por lo tanto, el esquema total, la estructura total que elige Sartor es una estructura bastante conservadora. Yo les hablaba de 3 líneas de defensa, en realidad 4. Tienen que fallar esas 4 líneas de defensa para que el fondo recién empiece a perder capital. Eso hasta el día de hoy no ha pasado. Claro, en esas líneas de defensa que mencionas dentro de todo, Max, explica también un poco, también, digamos, por qué la estabilidad del fondo, por qué la garantía, por qué las tasas que también ofrecen, digamos, por el mínimo riesgo que se está buscando asumir, ¿no? También Claro. hay en línea con ese mismo mitigaciones de riesgo, mecanismos de mitigaciones de riesgo en cuanto a la concentración de las facturas, ¿no? Mencionaban ahí que tenían un máximo de concentración del 5%, ¿no? ¿Qué otros criterios de selección analizan? O sea, o qué criterios les hace a ustedes decidir por esta factura y esta no. Un poco. Son varios factores, son varios factores, pero principalmente cuando nos llega una nómina de factura, el equipo de riesgo hace un análisis principalmente comportamiento de pago, pero no solamente comportamiento de pago. El riesgo hace una mini investigación y obviamente se mete a artículos de prensa que podrían haber, artículos de prensa relacionados a los socios de esa empresa, comportamiento de pago, se mete a plataformas de comportamiento de pago como Equifax y hace una serie de checks que tienen que estar eh, de manera razonablemente bien para poder aprobar una nómina. No es que cuando nos llegue una nómina de factura, el equipo de riesgo las aprueba todas. Hay muchas veces que las facturas no se aprueban, a pesar de que detrás igual tenemos al factoring, que en algún caso o en un eventual caso de default lo vamos a tener de respaldo. Correcto, correcto. También otra pregunta que mencionaba, como ustedes tienen diversos fondos, ¿verdad? Que nos mostraron y cuentan ya con un fondo de factoring también aquí en Perú, preguntaban, ¿hay alguna distinción con el equipo y el negocio que maneja Sartor en cuanto a ese fondo con el fondo que tiene con Credit Corp? No, Sartor tiene 2 fondos en Perú de factoring y los dos los tiene con Credit Corp. Y que ahí probablemente hay un pequeño malentendido. Ya, ya, de acuerdo, Y de se acuerdo. manejan, como les decía, de manera idéntica. Mismos procesos de riesgo, mismas líneas de defensa, mismos covenants. La gente a cargo de los fondos de Perú somos las mismas. Yo estoy a cargo del fondo
táctico Perú en soles y el fondo de facturas en dólares. Así que es como decía Stephanie, es lo mismo, lo único que cambia básicamente es la moneda. Otra consulta también con respecto al tema de las facturas, volviendo a eso, preguntan, ¿hay sectores de la economía que evitan participar o tipos de facturas que evitan comprar, por ejemplo, de exportación o agro o pesca? O más que todo miran es la evaluación de la capacidad de pago del emisor. La evaluación de las facturas yo te diría que es más que nada de su propio mérito. O sea, cada factura, más allá del sector al que pertenece, se evalúa en su propio mérito. Otra de las cosas que ve riesgo y que se me fue contarles son los rankings. Tiene que estar dentro del ranking de los primeros 10.000 pagadores o mejores pagadores para poder ser aprobada la factura. O sea, no puede venir una un emisor que se constituyó el día de ayer como factura porque el equipo de riesgo por Covenant lo va a rechazar. De acuerdo, de acuerdo. Y con respecto a las provisiones, ¿no? Que mencionaste que manejaban un porcentaje en provisiones del fondo para justamente eh, no pasado, ¿no? En la historia del fondo, que se hayan roto las 4 barreras que mencionabas de protección, ¿no? Pero en el caso de que sucediera, justamente eso es una manera de mitigar un impacto en el performance, en el rendimiento del fondo. Eh, pero digamos, mientras no suceda nada, tienes ahí esa provisión, ¿te genera algún tipo de rezago, un cash drag, un rezago en la rentabilidad del fondo? ¿O Sí, eventualmente esas provisiones se revierten ya a fin de año, etcétera, y entran dentro del retorno del fondo, ¿no? Aproximadamente qué porcentaje de provisión es? hoy día el número importante que se calcula de acuerdo a un asesor externo que nosotros tenemos eh, es el porcentaje de stock de provisiones equilibrio que tiene el fondo. ¿Y cómo se calcula eso? Viene este asesor y ve todos los deudores que tiene el fondo y le asigna una probabilidad de no pago. Respecto a esa probabilidad de no pago, se le asigna un factor a cada emisor o a cada deudor y se termina por promediar un factor agregado o total del fondo. Imaginemos que ese factor es un 1%, significa que yo tengo que tener un 1% de mi portafolio total como gasto, como stock de provisiones. Y eso significa que efectivamente se le restó a la rentabilidad de a poco, porque esto obviamente las provisiones se van constituyendo de a poco para no pegarle de manera violenta al fondo. Significa que tengo que llegar a un 1% de provisiones o quitarle un 1% de rentabilidad al fondo, pero puede ser en un periodo más extendido para, como les decía, no generarle volatilidad a este fondo. Pero es muy sano tener ese 1% porque ante el eventual caso de que haya este default que yo les comentaba y fallaron las 3 líneas de defensa anteriores que dices tú, este stock de provisiones va a actuar como una especie de colchón y va a absorber toda la pérdida. De acuerdo. El factor siempre es en relación al AUM total. Por lo tanto, si el fondo crece el día de la noche a la mañana, crece al doble, efectivamente también vamos a tener que tener más provisiones porque como porcentaje del fondo tiene que mantenerse estable. De acuerdo, de acuerdo. Y el fondo cuenta, aquí preguntan, con algún tipo de seguro de crédito por No, alguna de las facturas. Ya, no hemos considerado que esto sea necesario en Perú. En Chile es distinto. En Chile sí tenemos estas pólizas de seguro. Primero que nada, por la experiencia que hemos tenido en Perú. O sea, la morosidad en Perú es bastante más baja que en Chile. Hemos tenido una experiencia bastante positiva, grata en ese sentido. Y además que tenemos que cuando las facturas, en la minoría de los casos, pero ha pasado, llega a los 30 días de mora, el factoring siempre ha sido capaz de o reemplazarla o pagarla. Y por lo tanto, ya con estas 4 líneas de defensa creemos que inyectarle o contratar un servicio de póliza de seguro, lo que más que nada lo que va a terminar haciendo va a ser restándole rentabilidad al fondo y no creemos necesario otra línea de defensa más. de acuerdo, de acuerdo. También aquí preguntan, entonces, el riesgo o parte del riesgo del fondo
¿no? Vendría siendo la calidad de las empresas de factoring a las cuales les hacen los pagarés o con los cuales trabajan los pagarés, cómo manejan, qué tipo de riesgo ellos asumen. O sea, cómo controlas un poco el riesgo que puedan asumir esos otros factores. Bueno, se les hace la evaluación inicial, de las que les comentaba en las primeras diapositivas. El equipo de riesgo le pone un especial énfasis a la empresa de factoring. Si bien después cada vez que van entrando facturas, también se les analiza cada una de ellas, el principal foco está en el análisis exhaustivo y riguroso, que se demora a veces cerca de un mes, riesgo en hacer a esta posible nueva contraparte. Y si la información financiera del factoring delata que el factoring, la verdad, que no tiene la capacidad o no tendría la capacidad para poder hacerse responsable del pago, simplemente no se le aprueba una línea. Ese yo diría que es el principal filtro. Eso además se lleva al comité de crédito semanal, que también les comentaba, en donde además los directores comentan, los directores terminan por darle el cheque final o el rechazo a esa contraparte. Pero yo diría que esa es la instancia principal de cómo Sartor se cubre de posibles riesgos de crédito. De acuerdo, de acuerdo. Eh, una, una última pregunta ya para ir cerrando, ¿ya? Aquí preguntan cómo le fue al Fondo de Chile durante el 2019 y la pandemia en el 2020 y durante la crisis social que tuvieron en Chile, la mini crisis. Les fue mejor que los años anteriores incluso, porque las tasas al final de factoring, si bien tienen un rezago con las tasas de mercado, también tienen una correlación. Y la tasa en Chile, ustedes sabrán que también llegó a niveles muy altos, más altos que en Perú, y hoy día la tasa llegó a estar en 11,25%, incluso este año, ahora el Banco Central la empezó a bajar, y el año pasado fue un periodo de tasas altas, y por lo tanto las tasas de los factoring también, si bien con rezago, como les decía, también comenzaron a aumentar. El fondo táctico, que es el fondo que tiene más factoring en Chile, rentó cerca de 8,5% en pesos chilenos, lo cual es una rentabilidad bastante superior a lo que tenía en los años anteriores. Así que también por ese lado, no solamente rentó bien, sino que además mantuvo la poca volatilidad que venía trayendo históricamente el fondo. De acuerdo. Bueno, muchas gracias a todos por participar en el webinar de hoy. Eh, el resto de preguntas que pudieron haber quedado sin contestar las pueden canalizar con su banquero. La presentación se las estaremos haciendo llegar, cual ahí contestaron esa pregunta. Y espero que les haya gustado la presentación, la temática y esperamos digamos, poder seguir atendiéndolos como venimos haciéndolos con esta diversidad de productos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, ¿ah? Muchas Muchas gracias. gracias a Que tengan un todos. buen día. Que estén bien. Chao, Adiós. chao. Gracias.